Y déjeme iniciar con, pues creo que lo más importante por lo que es la proximidad. El próximo domingo se da una consulta popular. Eh, Sergio, a favor de la consulta popular que se va a dar cita este 1 de agosto. Absolutamente en contra. Una disculpa, algo está pasando con mi conexión, espero que se mantenga bien y si no me trato de conectar en el celular por terrible que eso sea. No, absolutamente en contra, creo que es una farsa, creo que es muy típico del presidente haber convocado esto porque bueno, ya ha hecho varias consultas, esta está plenamente con un marco legal, apoyada por el INE, organizada por el INE, eso finalmente es algo muy distinto pues a las consultas anteriores que de la cervecería, que del aeropuerto y que del proyecto de nación y no sé cuánta hizo, todas igual de patito. Esta no lo es tanto en ese sentido, simplemente pues la pregunta es de una obviedad, por no decir algo más fuerte, que no merece nuestra presencia, no merece nuestro voto. Yo por supuesto que no pienso participar, porque pues es preguntar, ¿tenemos que aplicar la ley sí o no? Prestarse, engordar el caldo al gobierno participando en esto, contestando sí o no, me parece francamente que no lo amerita. Jorge, a favor Bueno, de la consulta. sí, yo evidentemente estoy a favor de la consulta, la impulso, a mí me parece que es un ejercicio importantísimo. Yo creo que quienes afirman que es una consulta que no sirve y que están llamando a no votar, porque ni siquiera están llamando a votar en contra, sino que están llamando a no votar, yo creo que se les olvida un poco el contexto. Es decir, este es un ejercicio que va más allá de esta propia consulta, de la consulta en específico de la pregunta que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, es un ejercicio que va y que abona a una cuestión que tiene que ver con la democracia participativa. Yo creo que en los procesos democráticos en los cuales nos hemos vuelto, en los cuales estamos inmersos, que nuestro voto sea respetado, que nuestro voto y que podamos tener la capacidad de elegir a nuestros representantes, este tipo de consultas abonan a otro tipo de intervención de la población. Entonces, más allá de si están en contra o a favor de la propia pregunta, más allá de que si estén y que si digan que no va a servir y estos argumentos que se han repetido hasta el hartazgo de que gastan mucho en la consulta, de que no sirve, de que es obvia la respuesta, de la ley no se consulta, que son como digamos, como líneas argumentativas repetidas hasta el hartazgo en muchísimos medios de comunicación, yo creo que se olvida el fondo, y el fondo es que la gente tiene esta oportunidad de participar y entre más consultas existan para que la población, para que el pueblo pueda decidir sobre lo que lo impacta, sobre muchísimos temas, yo creo que va a ser cada vez mejor porque hay una mayor voz de la población y creo que esto me parece que es muy poca visión estar en contra de esta consulta por tener algún tipo de odio o tener algún tipo de desprecio hacia el presidente o hacia quienes impulsaron esta consulta. Yo creo que hay que verlo de una manera muchísimo más amplia en el sentido de que esta consulta va encaminada a un proceso de democracia participativa. Sergio, odio, desprecio al presidente. Desprecio quizá, odio quizá también. La verdad, una gente que gobierna tan mal, que está matando niños por falta de medicamentos, que ha empobrecido a millones, la verdad es que no merece mi aplauso. Y sí, quizá merezca mi odio, y sí, quizá merezca mi desprecio, ciertamente no merece mi respeto. Esta es el gobernante que tenemos. Y es esa persona. ¿Querría aplausos? Bueno, pues tendría que buscar otras formas, la mera verdad. ¿Quiere nuestro apoyo? Pues tendría que estar haciendo exactamente lo contrario en muchas cosas, en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Ahora, el punto que hace Jorge, a ver, tiene su mérito, hay que reconocerlo, ¿no? Pero Jorge se está yendo por otro lado. Sí, bueno, la consulta quizá no es tan buena, la pregunta es bastante obvia, pero bueno, vamos a participar porque finalmente habrá otras consultas en el futuro. Es como el principio de, no, a ver, es que esta pregunta es malísima o es bastante, o sea, esta consulta per se, la que estamos enfrentando el día de mañana, pues no lo vale. Y habrá otras, pues entonces juzgaremos a esas otras consultas, juzgaremos a esas otras preguntas y juzgaremos nuestra participación.
pero no es vamos a participar porque entonces vamos a participar porque entonces es un ejercicio democrático. Bueno, si es un ejercicio democrático para reafirmar que la ley no se consulta, pues en ese sentido no le veo mucho chiste. Pero sí, volviendo a lo del odio y lo del desprecio, pues supongo que se lo ha ganado a pulso. Al menos de un servidor, no puedo hablar yo por mucha gente que digamos, creo que habrá gente que piense igual, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, realmente no es un presidente que se haya merecido el respeto, el aplauso, el apoyo popular, que ya se empezó a manifestar claramente en la elección anterior, en la elección de junio. La furia del presidente ante los resultados es bastante evidente, y eso que aún así, francamente, a mí me sigue asombrando en lo personal, que tanta gente siga apoyando al partido, a Morena, y es bastante. O sea, eso hay que reconocerlo, los números son números, los datos están ahí, los resultados electorales están ahí. En mi opinión, por cierto, no fueron tan malos para el gobierno, para el partido en el poder, por más que el presidente se enfurezca y esté evidentemente tan molesto. Creo que no debería estarlo. Creo que para las circunstancias y su pésimo gobierno le fue bastante bien. ¿Por qué la gente lo sigue apoyando? Realmente para mí es un misterio. Igual hasta Jorge, y lo digo sin ningún sarcasmo, Jorge, puede explicar ese sentir popular de tantos que siguen apoyando al partido, a Morena, al presidente López Obrador. Pero bueno, ahora sí que sí, ciertamente no se ha ganado mi aplauso. Me encantaría poderle aplaudir. Y de pie, lo tengo que decir. Jorge, adelante. Sí, bueno, yo creo que son muchos temas. Una cuestión que tiene que ver con lo que yo menciono, esto de la consulta popular, que es un proceso democrático. Me preocupa que haya ciertos sectores que mencionen, como lo acabas de mencionar ahora, Sergio, que no vale que se le pregunte al pueblo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo yo creo que hay mucha gente que luchó durante muchísimos años porque en México, porque en este país se respetara la voluntad popular, porque en este país hubiera elecciones libres, porque en este país tuviéramos una consulta para decidir, estemos o no de acuerdo qué es lo que va a suceder con muchísimos temas. Entonces, a mí me parece que es como un desprecio, como tú lo mencionas, que es el desprecio o no el respeto a Andrés Manuel, pero también es el desprecio o no el respeto a la gente, a esta población que, como también lo mencionas y que quizá no logras, dices que no comprendes porque hay gente que lo sigue apoyando. Yo creo que esa es parte, ¿no? A ver, yo noto a veces mucha petulancia en los análisis que se hacen alrededor de Andrés Manuel López Obrador, porque es Andrés Manuel López Obrador hace todo mal. Andrés Manuel López Obrador ha hecho todo y esto es un caos, ¿no? La crisis que nos ha llevado Andrés Manuel es el peor presidente que ha tenido México. Yo creo que hay que ser un poco más serios en ver cuáles son los puntos, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos, cuáles son las ventajas de un gobierno, cuáles son las desventajas. Yo creo que ahí sí hace falta, y eso también ha afectado mucho al gobierno porque no hay una oposición crítica de una forma seria. La oposición es solamente, yo lo que pienso, o sea, está maniatada por un odio y por un desprecio hacia toda política, Andrés Manuel. Y entonces no hay una capacidad de reconocer, bueno, esto se está haciendo bien, bueno, hay una lucha contra la corrupción, bueno, hay tal cosa, todo es desprecio. Y eso pues abona a que no haya esta oposición crítica que durante muchísimos años, antes del 2018, pues la hubo, es precisamente en el liderazgo de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, sí me parece que ahí hay como un pendiente de esta oposición que, pues, a mi modo de ver, no ha dado el ancho. Jorge, Sergio, tu desprecio y tu odio al actual gobierno sería que te ciega y no puedes ser objetivo y analizar pues sin odios, sin desprecio al actual gobierno. No creo, la verdad, porque yo me baso en datos. Yo encantado le aplaudo y reitero de pie, si estuviera haciendo bien las cosas. Tenemos retroceso en materia de pobreza, en materia de bienestar, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de seguridad, en asesinatos, en secuestros, o sea, en donde me la pongas. Y lo único que ahorita mencionaba Jorge como algo positivo, que francamente no hay manera de defenderlo, es la lucha contra la corrupción. El hermano, el otro hermano, la prima, la cuñada, los funcionarios, los colaboradores, los escándalos recurrentes de ratería que tenemos en este gobierno, el gobierno más corrupto, quizá desde López Portillo, si es que no lo supera ya,
superando a Peña Nieto, también un gobierno impresionantemente corrupto. Digo, porque esa es otra que recibimos. Es que no critican a los anteriores, encantados de la vida, porque nuestro rol es criticar, como comunicadores, quiero decir, uno tiene a veces varios roles, y en el rol de periodistas, de comunicadores, es criticar al poder, a quien esté en el poder. Y a Peña me cansé de criticarlo, por frívolo, por sus gastos tan palaciegos, sobre todo la corrupción. Varios puntos de su agenda me parecían muy bien, pero la corrupción lo hundió, fue lo que hizo que muchos votaran por Morena, supongo yo. Pero lo que voy, ¿qué quiero decir? Ahora comenta Jorge, es que no exaltan lo bueno, no destacan lo bueno. Pues yo quiero saber qué hay de bueno, pero por favor, que no me digan que de bueno está la lucha contra la corrupción. Sé que es el discurso presidencial, sé que cada mañanera, bueno, no sé cada mañanera, pero sé que muchas veces lo repite. Soy honrado, soy honesto, de las aves, y le sacan lo del hermano. No, es que soy el presidente más atacado, es de Francisco y Madero. Y le sacan lo del otro hermano. No, es que esto eran aportaciones del pueblo. Y le sacan lo de la prima. Y le sacan lo de... Por favor, es un cínico, es un ratero. No se habla de su sueldo ya, que se rebajó el sueldo. No se habla de que no va a tener pensión. Ya no se habla de eso. Porque estamos absolutamente seguros que tiene un dineral por ahí guardado, en sobres o no sobres, en Suiza o debajo del colchón. Yo no sé dónde lo tenga toda la familia López, pero están hinchándose de dinero. Entonces, por favor, no hablemos de lucha contra la corrupción cuando este gobierno está estallando de pus y de corrupción. Y están los hechos para mostrarlo. Si fuera honrado, si fuera un Ruiz Cortines, por decir un ejemplo, porque hemos tenido algún presidente honrado, destacaría Adolfo Ruiz Cortines. Eso se nota. El dinero no se puede esconder. Y sobre todo cuando viajas en aviones privados. Y no estoy hablando del presidente, pero sí estoy hablando de sus familiares. Entonces, por favor, o sea, seamos serios en ese sentido. Puedo yo entender que se apoya a López Obrador de algunas formas. Lo que no puedo entender tampoco es que se falsee la evidencia, que se diga es honrado cuando la evidencia está absolutamente en contra. Jorge, el actual gobierno, el gobierno más corrupto en la historia de México. No, bueno, eso es un chiste, ¿no? O sea, creo que Sergio ha repetido todas las notas de Carlos Loret de Mola en Latinos, lo de los hermanos, lo de las primas, y me parece que esto es no ver realmente lo que está sucediendo. O sea, los efectos nocivísimos de la corrupción son en contratos que se daban durante muchísimo tiempo a empresas, en estos terribles moches, en estos desvíos de los recursos. Y bueno, hablar de que hubo un recurso que el hermano, que en realidad es el hermano y el hermano tendrá pues sus asuntos, pero me parece que esto es verdaderamente, pues sí, son pues, argumentos como los que llegan en los mensajitos de WhatsApp, ¿no? Así que, oye, es que no sé cuántas cosas. Yo creo que hay que establecer, porque muchos de estos recursos que se han logrado sostener, pues han ido a estos beneficios y que al fin y al cabo creo que la política de Andrés Manuel López Obrador, que se resume muy bien en su frase de campaña, que fue la frase de campaña en 2006, no ya la del 2018, pero que la repitió constantemente en muchísimos de sus eventos, es por el bien de todos, primero los pobres. Y en ese sentido, me parece que hay una política social que ha cambiado muchísimo a partir del 2018, de la llegada de Andrés Manuel, y que esa política social pues ha sido posible gracias a un combate a estos elementos de corrupción que existían, a estas ineficacias, donde una obra valía miles y miles y miles y miles de millones de pesos, pero en realidad la obra costaba muy poco, a este ahorrar que existe en muchísimas de las secretarías, en muchísimos de los contratos que se dieron, y que todavía se sigue luchando con estos contratos que fueron aprobados legalmente, pero que son contratos completamente deshonestos, y que de esos existen muchos. Lo de la cárcel, lo de las cárceles, por ejemplo, que se privatizaron, contratos verdaderamente absurdos que en las administraciones pasadas era constante. Lo mismo sucede con muchísimos contratos. Y esto que mencionaba, que Andrés Manuel estaba matando niños, que porque la cuestión de las medicinas, que también había muchísima corrupción. Entonces, a mí me parece que sí hay un combate a la corrupción, que hay, eso sí, una gran campaña para desprestigiar, y es una gran campaña, me parece así como muy chistosa, ¿no? O sea,
La oposición dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo trata de desprestigiar y lo trata de desprestigiar con un argumento. Es igual que nosotros, es igual de corrupto que nosotros, es igual de ineficiente que nosotros. Y me parece que eso es una gran mentira, pero que desde los medios de comunicación, desde los articulistas de opinión, desde los columnistas, todos los días se repiten. Y no solamente es esta cuestión de la corrupción, también es una cuestión de AMLO, está relacionado con el crimen organizado, ¿no? Veamos la columna esta de Salvador García Soto del miércoles pasado, donde dice que los hijos de Andrés Manuel eran casi los líderes del huachicol en México, o la columna posterior del mismo García Soto, donde dice que Morena está relacionado con el crimen organizado y que incluso es ya una organización buscada por Estados Unidos. Todo este tipo de mentiras que se repite hasta el hartazgo, que se maneja hasta el hartazgo, que se va por las vías de comunicación, que llega por todos lados, pues es digamos, idea que se está tratando para desprestigiar un gobierno que lo que ha hecho es luchar por un proceso de reivindicación y de regeneración de este país.